Ahí está. El otro día vimos las funciones de texto, algunas fórmulas básicas, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que son las funciones lógicas. ¿Está bien? Lo que estamos haciendo es un breve repaso de informática 1, por si acaso, ¿ya? Normalmente estas funciones uno las hace en informática aplicada 1. Entonces, estamos haciendo un breve repaso ya para entrar al Excel intermedio. Ya, seguimos con el Excel básico. Bien, a ver, veamos entonces. Por ejemplo, aquí tenemos una famosa función que se llama igual sí, ¿verdad? Es una función lógica que les permite ver a ustedes si es que se cumple o no se cumple alguna función, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, en el primer ejemplo que les pongo ahí, fíjense, solo diferenciar si cumplió o no cumplió. Por ejemplo, tienen un cuadro de ventas, ¿verdad? Dice ventas 33,000, el objetivo es 40,000. Entonces, tenemos que verificar si es que cada uno de esos vendedores cumplieron su objetivo, ¿verdad? Aquí dice eso. Verificar solamente si cumplieron o no cumplieron el objetivo. En el primer caso, por ejemplo, ¿cumplió el objetivo o no? En el caso del primer trabajador. No, listen. No, No cumplió. sí, porque apenas vendió 33,000 y su objetivo era 40,000, ¿verdad? El segundo, Sí. Cumplió. el Cumplió. tercero también, pero eso tenemos que ver nosotros la forma de realizarlo en una fórmula, porque no podemos estar colocando, imagínense que no sean 3 vendedores, que sean 500, ¿verdad? O ustedes de repente sean los que tengan que hacer el resumen consolidado a nivel nacional o a nivel Sudamérica. Se dan cuenta entonces con seguridad que van a tener muchísimos vendedores, ¿verdad? Y ustedes no van a estar ahí en cada uno viendo, a ver, este cumplió, a ver, no cumplió, este cumplió, no van a estar así, ¿verdad? Entonces, para evitar eso, lo que hacemos es una fórmula que se llama igual sí, ¿ya? Y lo único que hacemos es hacer una comparación, ¿ya? Por ejemplo, si esta venta, ¿verdad? Es mayor o igual que el objetivo, es decir, esa celda de ahí, entonces cumplió. Caso contrario, no cumplió. Cierro comillas, enter. Entonces, fíjense que yo, sin necesidad de estar escogiendo, así sean 1000 vendedores, hago para la primera celda y lo demás lo arrastro, ¿verdad? Entonces, es una celda sencilla que les permite a ustedes verificar el cumplimiento de una condición o no. Pero fíjense para que se acuerden, por ejemplo, ¿qué es lo que hice? Ahí está, lo hice más grandecito para que se vea mejor. No se olviden que cuando ustedes insertan dentro de una celda, dentro de una fórmula, letras, como en este caso, tiene que ir entre comillas, ¿ya? En fin, cuando son números es directo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo aquí le quiero agregar otra, a ver, le voy a agregar otra función? A ver, que sea una comisión, ¿ya? Igual si si la venta de ese trabajador es mayor o igual que el objetivo, fíjense que estoy seleccionando la celda, ¿verdad? Entonces le digo el total venta por el 5% de comisión. Caso contrario, 0. Fíjense entonces, en el caso del primero no le damos comisión, a los otros sí tienen su pequeña comisión. Fíjense entonces que aquí les puse un ejemplo de una función lógica, ¿verdad? Con solo números. Le estoy preguntando o le estoy diciendo a la computadora,
Si las ventas, esto que está con azul, fueran mayores que el objetivo, que los 40,000 quiere decir, fíjense que me permite poner mayor igual, ¿verdad? Entonces, ese punto y coma quiere decir entonces, las ventas, estos 33,000 por el 5%. Pongo otra vez punto y coma, que quiere decir caso contrario, 0. Entonces, automáticamente la computadora me hace el cálculo. ¿Qué pasa si aquí tengo una pequeña modificación? No vendió 46,000, vendió 30,000. A ver, veamos cómo queda. Para empezar, no le calcula la comisión y en la observación le sale que no cumplió el objetivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, con una función tan simple, pueden ustedes hacer cálculos de manera rápida, sin necesidad de estar verificando ustedes uno por uno. A ver, el primer trabajador cumplió, no cumplió, entonces no le calculo. Pero ahí pueden equivocarse. Con tantos números a veces nos equivocamos. Para eso es el Excel, para que nos ayuden a ahorrar el trabajo. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir? Por ejemplo, a ver, esto lo voy a llevar a otra hoja. Por ejemplo, ahí. ¿Ya? Para que quede más claro de qué manera les puede servir. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si esto fueran muchos más trabajadores? Ahí. Imagínense eso por decir. Entonces, les voy a cambiar los montos. 50,000, 33,000, 25,000, 17,000 o 17, 300, 500, 800, 43,000, 55,000, 80,000, ¿verdad? Y los otros puros 5, 10, 20, 30, cualquier número, ¿ya? Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? No van a estar calculando ustedes uno por uno, pues, ¿no? Fíjense qué feo sería que yo esté, a ver, el primero, no cumple, entonces 0. Y aquí pongo no cumplió. ¿Se dan cuenta? No cumplió. El segundo, este sí cumplió. Entonces, 50,000 por el 5%. Ahí está. Y pongo cumplió. Imagínense estar haciendo así para cada uno. Es una locura de tiempo. Y nosotros como contadores en el trabajo no tenemos ese tiempo. ¿Ya? Y además que corremos el riesgo de equivocarnos. Por cosas de la vida de repente me distraigo y a este le pongo que sí, que también cumplió. Entonces le calculo también el 5%. Y sin embargo no cumplió. Y aquí pongo cumplió. ¿Se dan cuenta? Entonces pueden equivocarse. En cambio, cuando ustedes aprenden a utilizar fórmulas, se olvidan de todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Hacen la fórmula solamente para el primero, ¿verdad? Para el primer vendedor y automáticamente, fíjense cómo ya les arroja ahí si cumplió o no cumplió, si le corresponde comisión o no le corresponde comisión. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense, con una fórmula tan simple, ¿verdad? Y como les decía hace rato, ¿en qué consiste la fórmula? Ahí está, para que la vean mejor. En el caso del cálculo de la comisión, fíjense qué es lo que hemos hecho. Solamente agarré dos celdas inicialmente, la celda de ventas, hice que compare si es mayor o igual que la celda del objetivo, ¿verdad? Y le di la orden a la computadora, si fuera mayor que el objetivo, entonces que las ventas se multipliquen por el 5%. Caso contrario, significa este punto y coma acá, que le ponga un 0. Enter, nada más, ¿ya? Y lo arrastro, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con esta otra fórmula? ¿Qué orden le estoy dando a la máquina? Lo mismo, lo que estoy haciendo es decirle, verificar si cumple esta condición.
Si cumple la condición, entonces poneme cumplió. Si no cumple, yo le doy la orden que me ponga no cumplió. Nada más le estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, fíjense, por ejemplo, vamos a leer la fórmula. Se empieza escribiendo para recordar. Igual sí, paréntesis. C8, ¿qué es C8? Esta celda de acá. Las ventas fueran mayor o igual a D8, quiere decir el objetivo, ¿verdad? Pongo un punto y coma que significa entonces cumplió. Pero cuando yo escriba cumplió, tengo que escribir entre comillas, ¿ya? Entre comillas. Cierro comillas. Si no pongo comillas, me sale, fíjense, me sale cualquier cosa. Fíjense, borré una comilla y ya me arrojó lo que sea. Y de repente yo reviso la fórmula, pero está perfecta. ¿Dónde me equivoqué? Si está bien hecha la condición, si las ventas son mayores al objetivo, entonces cumplió, caso contrario, no cumplió. Está bienísimo, digamos. ¿Se dan cuenta? Pero sin embargo hay un error, ¿no? Por eso me salió falso. Poco más y me sale error, que puede ser, por ejemplo, ¿no? Si no pongo, por decir, a ver, no pongo punto y coma, fíjense, no me permite ni realizarla la fórmula, ¿ya? Entonces yo tengo que ir a mi fórmula y corregir, ver dónde son mis errores, ¿ya? ¿Alguna pregunta a ver de esa fórmula? ¿La recuerdan o no? Bien. Entonces, fíjense que ya estoy en mi formulita y me sale que cumplió o no cumplió, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo modifico un monto? Le pongo 45,000, automáticamente me calcula todo, ¿verdad? Cambia. Veamos qué fórmula más le puse aquí para repasar a manera de ejemplo. Aquí, por ejemplo, identificar adicionalmente si se superó el objetivo por más o menos de 5,000. Sencillo. Le dan la orden a la computadora de que si las ventas, le haga una verificación de que si las ventas son mayores a 5,000, nada más. Es otro parámetro que tienen en esta empresa, que quieren ver solamente si es que las ventas son mayores a 5,000. ¿Ya? Solamente eso. A ver, igual, lo vamos a hacer más grandecito. Igual sí, ¿verdad? Me voy a esta celda. Si esta celda, si las ventas son mayores a 5,000, entonces cumplió. Caso contrario, no cumplió. Entre comillas también, ¿no? Fíjense que ya estoy utilizando dos palabras ahí, no cumplió. Las dos palabras entre comillas también, ¿ya? Cierro paréntesis y verifico. Ah, los 3 vendedores cumplieron. ¿Qué pasa si al primero le cambio y le pongo 3,000? Fíjense que automáticamente cambia que no cumplió, ¿verdad? Bien, aquí hay otra fórmula. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la capital de Bolivia? Aquí necesitamos, por ejemplo, que ustedes hagan una formulita que les permita que automáticamente les salga si está correcto o no, ¿ya? Entonces, ustedes le dan a la orden a la computadora. Pueden escribir ustedes mismos la función o la condición. Fíjense que aquí arriba yo estaba haciendo comparaciones si las ventas son mayores al objetivo. O por ejemplo, aquí hice otra comparación, ¿verdad? Si es que las ventas son mayores a cierto monto. Ya no comparé con este. Yo puse el monto en la fórmula. Yo puse los 5,000. Ahora, aquí quiero yo también colocar la palabra correcta para que ver si cumple la condición. Si no cumple, que me arroje otra cosa. A ver, veámosla. Igual, sí. Le voy a poner negrita.
si esta celda acá, fíjense, ya no estoy trabajando con números, estoy trabajando con letras también. Solo letras, fíjense. ¿Verdad? Si esa celda es igual a Sucre, ¿verdad? Entonces, fíjense, voy a escribir que me aparezca correcto. Esa es la capital de Bolivia, ¿no? Sucre, ¿no? Sí, eso es. Caso contrario, vuelva a repasar. Fíjense que estoy colocando varias palabras, pero todas entre comillas. Y recién cierro paréntesis. El primer alumno me respondió que es La Paz. Vuelvo a repasar. Veamos los otros, a ver. Solamente 2 respondieron de manera correcta, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer aquí? Fíjense, aprovechar en este cuadro a realizar para que se vea mejor. Puedo agregarle una función para que todo lo que esté incorrecto, ¿ya? Se vuelva color rojo. ¿Ya? Automáticamente. Vamos a ensayarle esa fórmula. Lo que pasa es que aquí como que emborracha, ¿verdad? Porque peor fuera si yo le colocara aquí incorrecto. Fíjense entonces, como que emborracha, ¿no? Correcto, incorrecto, pucha, a ver cuál es, digamos. A simple vista no puedo ver cuántos le acertaron y cuáles no. ¿Sí o no? Entonces, para eso hay una opción en el Excel que se llama, sigo en el menú inicio, fíjense, formato condicional, ¿ya? Y pongo nueva regla. Esto es muy importante porque les permite resaltar algunas celdas que ustedes quieren. Regla. Y aquí escojo aplicar formato, la segunda opción, únicamente a las celdas que contengan. Por ejemplo, si el valor de la celda es igual a incorrecto, ¿ya? Que tenga el formato, que le ponga la computadora negrita y que le ponga rojo. Ahí está. Fíjense entonces cómo hice eso, ¿no? ¿Qué pasa si de repente todos los de acá le acertaron? Automáticamente escribe correcto y se hace color negro, ¿verdad? Fíjense entonces, con cosas tan pequeñas ustedes se pueden ayudar bastante, ¿ya? ¿Qué es lo que yo hago, por ejemplo, cuando hago mi calificación de nota? ¿Ya? Fíjense que hago ese análisis, ese tipo de fórmulas yo. A ver, vamos a ver si encuentro, creo que no tengo aquí. No tengo alguna calificación de nota. A ver, no tengo. A ver aquí. No, esto no es nota. A ver acá. Mi cuadro de calificación no tengo. ¿Ya? Pero fíjense que cuando tienen muchos datos, ustedes a veces quieren resaltar algunas cosas para que se vea con claridad. ¿Ya? Como puede ser en este otro ejemplo que les puse acá, fíjense. A ver, le voy a cambiar de color de letra. Ahí está. ¿Verdad? ¿Y qué pasa si yo aquí quiero borrar algunas cosas, digamos, así? Hagamos de cuenta que estas son sus notas, sus exámenes, sus prácticos y todo eso, así. ¿Por qué estoy borrando algunas cosas? Porque a veces, ¿qué pasa con los alumnos? Que no dan todos los exámenes o no dan todos los prácticos, ¿sí o no? Ahí está, o no presentan todos los prácticos. Fíjense entonces, en este ejemplo,
Le voy a poner sin relleno. Ahí está. ¿Verdad? Entonces, yo quiero que aquí me resalte todas las celdas que no tengan datos, para que a simple vista yo pueda ver de que si no dieron un primer examen, un segundo examen, o si no presentaron algunos prácticos. ¿Ya? Para que sea más fácil. A ver, veamos. ¿Qué es lo que hago? Selecciono toda mi matriz a la que quiero colocar la condición, formato condicional, ¿verdad? Y aquí tienen opciones. Fíjense, ya tienen algunos modelos en los que ustedes pueden, fíjense, aquí me resaltó lo que tiene contenido, lo que tiene mayor a algo, pero son ya formatos que les da la computadora. ¿Se dan cuenta? Fíjense, ahí miren, va resaltando. Y tienen así un sinfín de cosas que pueden hacer que resalte su cuadro. ¿Y qué pasa si yo borro el monto? Automáticamente se me pierde el color, automáticamente eh, empieza a desaparecer el formato que yo escogí. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué pasa si yo digo, no me gusta ese estilo? Lo cambio. ¿Ya? Puedo cambiar. Fíjense. Ahí está. ¿Lo ven? Entonces, ahora, si yo quiero poner un estilo propio, le doy borrar, formatos, ¿verdad? Y le doy nueva regla. Borrar, le voy a dar borrar formatos y voy a escribir una nueva regla. Yo la voy a hacer la regla, nueva regla. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan que el valor de la celda, ¿verdad? Sea igual a, pongo dos comillas que significa vacío, eso se lo tienen que aprender, y que me ponga un relleno verde, aceptar, aceptar. Fíjense entonces, si ustedes escriben la función, ¿verdad? Lo que hace la computadora es obedecer la función que ustedes le colocan, ¿ya? O la condición que ustedes le colocan. Debería aceptarla, no la aceptó. Bien. Fíjense entonces con cosas tan pequeñas, ¿verdad? Ustedes pueden hacer cuadros bien automatizados, ¿ya? Con cosas, con fórmulas simples, con cosas pequeñas que les va a permitir realizar diversas comparaciones, ¿ya? Por eso se llaman fórmulas lógicas, ¿ya? Que les permita a ustedes comparar un dato con otro. Si cumple la condición que yo le doy, entonces que haga esto, que calcule esto o que me aparezca esta palabra, ¿ya? ¿Qué es lo que, por ejemplo, normalmente nosotros realizamos, por decir, cuando hacemos nuestro cuadro de calificaciones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí yo puedo decir nota final y quiero que aquí al ladito me salga observaciones, ¿verdad? Por decir, para que sea más fácil para mí, yo quiero que aquí me salga la observación de que si esta celda es mayor o igual que 51, entonces me salga aprobado. Caso contrario, reprobado.
Ahí está, fíjense. En este caso, todos salen reprobados porque todos tienen menor a 51. ¿Qué pasa si a este le pongo 51? A este 80, 70. Entonces, fíjense que ya va cambiando, ¿no? Y adicionalmente, le voy a dar la orden que todo lo que sea aprobado me salga con rojo. Nueva regla. La segunda opción, que esa celda sea igual a reprobado. Todo donde diga reprobado, ¿verdad? Que sea rojo y con la fuente, que sea negrita con color rojo. Aceptar. ¿Y qué pasa si yo digo, bueno, como me presentaron un práctico más adicional, les voy a hacer pasar a todos 51 y automáticamente se me cambia, ¿verdad? Este cuadrito lo voy a agregar aquí. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Lo puede volver a mostrar la fórmula, Listen, por favor? Claro. Por ejemplo, esa es la fórmula de aprobado, reprobado. Fíjense la condición que le estoy poniendo. Si la nota final es mayor o igual que 51, entonces aprobado. Caso contrario, reprobado. ¿Verdad? Entonces, yo no escribo si aprobó o no o reprobó. Automáticamente la computadora ya empieza a verificar que la condición se cumpla. Listen, en otros casos hay computadoras que no funcionan con el punto y coma. Sí, cabalmente esa es la configuración que a veces le hacen algunos equipos que tienen que, por ejemplo, ¿cuál es el problema? ¿Ya? De que mi computadora, por ejemplo, está configurada con punto y coma. Otras computadoras trabajan solo con coma. Otras trabajan con esta barrita que se llama pipeline. Con esa de ahí. Entonces, ustedes pueden seleccionar cualquiera de las tres opciones. Si no les funciona con una, entonces trabajen con la otra. ¿Ya? Puede ser. ¿Y cómo se van a dar cuenta de eso, jóvenes? Fácil. Por ejemplo, yo aquí veo, si yo, por ejemplo, estoy en esta computadora por primera vez y yo no sé que trabaja con punto y coma, le voy a poner coma. Y fíjense lo que va a pasar. En los separadores, ¿verdad? Coloco coma y miren que me sale error en la fórmula, ¿verdad? Le puede salir error. Ah, entonces, ¿qué quiere decir? Que esta computadora no está configurada con coma, debe estar con la barra, digo. A ver, voy a colocar la barrita. Al 124 se presiona para que salga esa barra. A ver, con la barra, tampoco. Pero no me quedo ahí, digamos, ¿no? Con las ganas, pucha, a ver, entonces lo dejo ahí nomás, pues no quiere dar, digamos. Entonces tengo que ensayar con mi última opción, que es punto y coma. A ver, me aceptó punto y coma. Entonces, la celda que me acepta en esta computadora es punto y coma, ¿verdad? El separador. Y eso normalmente, muchas veces los contadores hacemos esos cambios porque por defecto la computadora viene con coma o con punto y coma, ¿ya? Pero a veces nosotros lo cambiamos por esta barra acá. Y para hacer ese cambio, a veces es por algunas plataformas que nos da impuestos internos, que nos dicen, en vez de utilizar punto y coma o coma en los separadores de fórmula, utilicen esta barra. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Tenemos que entrar aquí a la configuración de la computadora, entrar a panel de control, ¿verdad? Y tenemos que hacer la configuración de la computadora. Aquí donde dice configuración regional, vamos a entrar para que vean. En el caso que ustedes quieran cambiar, les sale esta ventana en configuración regional y le dan en configuración adicional. Y ustedes aquí pueden cambiar. Por ejemplo, fíjense, símbolo decimal, dice punto. Pueden borrar el punto y ponerle coma. Y donde dice separador de miles, pueden colocar punto en vez de coma o coma en vez de punto. ¿Ya? Y donde dice moneda, ¿verdad? Lo mismo. ¿Se dan cuenta?
Ahora, donde dice separador de listas, fíjense. Aquí arriba ustedes pueden hacer de que su computadora cambie el punto por la coma, ya sea en el decimal o en el separador de miles. Normalmente, como nos han enseñado desde la escuela a separar los miles con punto, ¿verdad? Y en el decimal se pone coma, ¿sí o no? Entonces, a veces nosotros necesitamos volcar eso y yo lo vuelco con esta opción de acá. Y aquí tiene lo que dice separador de listas. Aquí yo tengo, por ejemplo, punto y coma. Yo eso lo puedo cambiar a coma o lo puedo cambiar a barra. Entonces yo escojo cómo quiero trabajar con mi computadora. Pero si están con una computadora prestada, por decir, o en un café internet, o se van a una sala de cómputo de la universidad, ustedes, si no les da la fórmula con el separador que ustedes pongan primero, ensayen con estos otros. ¿Ya? Ya le dicen gracias. Es la configuración. Bien, continuando, tenemos este otro ejemplo acá. A ver qué dice. Necesitamos en este caso utilizar dos pruebas lógicas, dice, para valorar si los individuos cumplen los requisitos. Fíjense que hasta aquí hicimos el ejemplo de la fórmula igual sí, ¿verdad? Aquí. Si esto es mayor que esto, ¿verdad? Igual sí, aquí. Si esto es mayor que 5.000. Si lo mismo. Si esta celda es igual a Sucre, entonces correcto. Caso contrario, incorrecto. Fíjense entonces, en el Excel tenemos varias fórmulas, bastantes fórmulas. Hasta ahorita, dentro de la lista de fórmulas lógicas que tenemos en el Excel, hemos visto la función sí, ya que les permite comparar una condición respecto a otra y que les arroje un resultado. Pero también tenemos esta otra que se llama igual y. ¿Ya? Se llama igual y. Lo voy a poner en texto para que me acepte. ¿Ya? Ella es otra fórmula. ¿Se dan cuenta? Fíjense, hasta ahí vieron la importancia del igual sí, que les permita comparar una condición respecto a otra. Ahora van a ver la importancia del igual y. Es otra fórmula lógica que les permite comparar resultados desde diferentes puntos de vista y que si cumplen la condición, les arroja si es verdadero o falso. En este caso, por ejemplo, fíjense, tenemos que ver de que si es que, aquí les voy a colocar, de que la edad, por ejemplo, este es un parque de diversiones y la condición para que las personas puedan entrar, si ustedes quieren, al parque de diversiones, es de que su edad sea mayor o igual de 15 años, ¿ya? Fíjense que ya yo voy trabajando entonces dentro de la condición de la fórmula y mínimamente tiene que tener una altura, dice, ya, de mayor o igual a 1.60. Fíjense, hagan de cuenta que es una montaña rusa. Entonces, tiene que cumplir las dos condiciones. Para empezar, que me cumpla que tiene más de 15 años y de que mida arriba de 1.60, por ejemplo, ¿no? Si es que pasa eso, ¿verdad? Entonces, esa persona puede subir a la montaña rusa, pero tiene que cumplir las dos condiciones a la vez, ¿ya? No solamente una de las condiciones. En el primer ejemplo, fíjense, este tiene, por ejemplo, 15 años y mide 1.60. Entonces, me sale verdadero. ¿Qué quiere decir? Que cumple. Este otro tiene 15 años y es mayor y mide 1.65. Cumple. Pero ¿qué pasa con este? Tiene 15 años y mide 1.35.
no cumple la condición, o sea que él no puede pasar, digamos. ¿Ya? Fíjense entonces, pero tiene que cumplirse las dos condiciones. ¿Qué pasa si se cumple una condición, verdad? Y la otra no cumple. Ya tiene que cumplirse las dos condiciones. A ver, te le voy a poner 12 años y 1,70. No interesa que sea por decir que mide 1,70, pero no tiene la edad suficiente. ¿Ya? Y así, fíjense, pueden hacer ustedes una diversidad de fórmulas comparativas para que les ayude a resolver de manera fácil, ¿verdad?, su trabajo. Pero ¿cómo hacemos esta fórmula? Fíjense, es parecida en el planteamiento a la otra fórmula, ¿verdad? Fíjense qué dice ahí. Ya no dice igual sí, dice igual y, ¿verdad? Si la edad es mayor o igual a 15, entonces, fíjense, y la altura es mayor a 1,60, fíjense que me aparezca que la condición se cumple, ¿verdad? Y al momento de arrastrar, fíjense cómo automáticamente se rellena todo. Es una función muy interesante que les permite resolver diversos tipos de problemas, ¿ya? Entonces, ustedes pueden tener esto, por ejemplo, ahí, ¿verdad? Pueden tener ahí. Y a medida que vayan llegando las personas, pueden preguntar cuántos años tiene, 18, cuánto mide, 1,70. Bueno, pase. ¿Usted cuánto tiene? 15, cuánto mide, 1,30, afuera. ¿Se dan cuenta? Entonces, automáticamente ya les va arrojando los resultados, ¿ya? 13, a ver, este tiene 18, pero mide 1,50, tampoco. A ver, este otro tiene 14, pero mide 1,80, tampoco. Este tiene 18 y mide 1,60, entra. Fíjense entonces cómo la fórmula le va arrojando el resultado que ustedes quieren, ¿ya? ¿Alguna pregunta respecto a esa fórmula? ¿Puede repetir, por Otra favor? vez la puta. ¿Y qué pasa si mide 1,59.9? A ver, pongamos 1,59. 1,59,9. Tampoco, tiene que ser, Igual. tiene que ser 1,60 exacto, porque yo le puse igual, mayor o igual que 1,60. Ah, Tiene que cumplirse de manera específica ese monto entero. ¿Ya? ya. ¿Cómo la hice la fórmula? Igual y, ¿verdad? Tienen que empezar realizando eso. Si la edad fuera mayor o igual a 15, ¿verdad? Y la altura fuera mayor o igual a 1,60, veamos qué aparece. Ahí está, y lo arrastro. ¿Se dan cuenta? Y por último, puedo resaltar que donde dice falso, se haga rojo para que me avise con mayor claridad. Formato condicional, nueva regla, aplicar formato, que la celda sea igual a falso. Si dice falso, que me ponga un relleno amarillo y una letra roja. Aceptar, aceptar. Ahí está. ¿Qué pasa si este ya mide 1,65? Pero tiene 14 años, tampoco cumple. Pero por ahí viene otro que tiene 15. Fíjense, entonces automáticamente se cambia todo. Y de eso se trata el Excel, jóvenes, de que las cosas se hagan automáticas, de que nosotros lo podamos automatizar, ¿ya? Porque el contador no puede estar con su calculadorita como cuando están en la universidad, la calculadora en la mano y empezar a calcular uno por uno. No, el contador tiene que hacerlo, estos cuadros en Excel, y que
tiene que tratar de que sean automáticos lo más posible, ¿ya? No puede ser que para cada uno esté él calculando, verificando, cumple, no cumple, y qué pasa si esto, y qué pasa si lo otro, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, tuviera 20,000 errores ahí, ¿ya? ¿Por qué? Porque el contador muchas veces no está concentrado de manera adecuada, porque le habla el dueño, le habla el jefe, le habla el otro, le habla el auxiliar. Por último, van algunas personas a pedir documentación o a quejarse de algo, o el otro quiere un anticipo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el contador no está el 100% concentrado en su trabajo. Entonces, para evitar errores, uno tiene que aprender a automatizar sus cuadros, ¿ya? Y para eso el Excel nos ayuda bastante, ¿ya? A ver, aquí hay otra formulita. Esta de acá. Los empleados de una agencia de turismo, dice, vendieron viajes. Vendieron viajes. ¿Y cuál es la fórmula que queremos hacer? Si el vendedor dice más de 100, vende más de 100 viajes, aquí están los viajes. Fíjense que ya vamos a utilizar dos condiciones diferentes. Si el vendedor vende más de 100 viajes y los incentivos son mayores a 500, entonces fíjense qué les está diciendo. De que la empresa incentiva a los vendedores, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? De que si estas personas tuvieron ventas arriba de 100 y tuvieron incentivos mayores a 500, dice, entonces el empleado recibe un premio de viaje. Caso contrario, nada. ¿Ya? Pero fíjense que ya estoy haciendo dos condiciones entonces. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ya es, aquí ya tengo que utilizar la fórmula mezclada. La fórmula condicional igual sí y la fórmula y para ver de que si cumple las dos funciones o no. ¿Se dan cuenta? Fíjense, lo voy a hacer. ¿La han visto la formulita, no? ¿Sí o no? Y dicen la vimos. Acá. Igual. ¿Qué pasa si yo solamente hago, por ejemplo, la fórmula I, la que hicimos hace rato? ¿No? Si esta celda acá es mayor o igual a 100, ¿verdad? Y esta celda acá es mayor o igual a 500, termino ahí. Verdadero y aquí me sale falso. Listo. Me sale si cumplió o no cumplió nada más. ¿Sí o no? Pero yo quiero que me diga que va a tener un premio de viaje, un viaje de premio. Quiero que me diga. No me gusta que me salga verdadero y falso, ¿ya? Entonces yo le tengo que agregar por afuera la condición sí. Igual sí, ahí está. Me voy al final, ¿verdad? Y escribo lo que quiero que diga. Viaje de premio. Caso contrario, nada. Ahí está. Ah, fíjense qué es lo que pasó. Fíjense que yo al agregar la fórmula igual sí por fuera, ¿verdad? Ya me sale y poniéndole la condición, si es que la condición se cumple, entonces que me salga la palabra viaje de premio y si no cumple la condición, que me salga nada. ¿Ya? Fíjense entonces que
cómo pueden ustedes también mezclar fórmulas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo aquí a este le pongo, a ver, 100? Sigue cumpliendo la condición. Le pongo 99. Ya no cumple la condición. Su viaje vendido ya no es 100 o igual a 100. Tiene que ser 100 si quiere viajar. Esa es su meta, digamos. Y su incentivo mínimo tiene que ser 500. ¿Qué pasa si es 499? Tampoco, ya no tiene viaje, ya no tiene premio, digamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo mi fórmula hecha, ¿verdad? Tengo mi fórmula hecha y empiezo a preguntar, a ver, que vengan los vendedores. Viene Fabiana, tiene 150 viajes y tiene incentivos $600, más tiene un viaje de premio. Viene Begoña y dice, tengo 98 viajes vendidos y mis premios sí son bastantes, ¿no? Son 800. No viaja porque no cumplió una de las metas. Viene Joyce y dice, yo tengo 150 viajes, pero mis incentivos, como mis ventas fueron Michi, por decir, a ver, solamente vendía al interior del país y mis incentivos son menores, entonces son $100, tampoco. Pero viene María Teresa y dice, yo vendí puro viaje al exterior, ¿verdad? Vendí 120 viajes y mis incentivos son 14,000. No, pues recontra viaja, digamos, ¿no? Entonces, fíjense que lo que ya hace uno es rellenar la tabla. Ya mi fórmula ya está hecha ya. Entonces, ¿qué hacemos los contadores? Nos concentramos en la fórmula, ¿verdad? Que esté correcta, hago todos los ensayos que tengo que hacer y recién ya, una vez hecha mi fórmula, fíjense que ya estos rellenos acá ya no lo que ya hace es arrojarme los resultados correctos. ¿Alguna pregunta? Ninguna, Listen. ¿Se ¿Podría entiende? mostrar la fórmula, por favor, licenciado? Ahí está. Gracias. Ya, joven. Dicen, ¿lo va a mandar esa parte al grupo o lo va a subir a su? Sí, lo que estaba haciendo es subir el video a mi YouTube, a mi canal de YouTube, y después lo enlazo en Classroom para que lo puedan ver desde ahí, no me estén buscando por YouTube. Y también lo mando al grupo de WhatsApp el video para que también puedan ir mirando, ¿no? Ya le dije. Por ¿Todo, todos los Listen? lados. ¿Mm? ¿La limpieza? ¿Qué dice? ¿Todo no ves? ¿O solo esta Claro, parte? todo, no, todingo, Bien. toda la grabación, Ya, listo, desde que gracias. empieza la clase. Menos el saludo, sí, porque no sea muy largo. Después aquí tenemos otro, a ver. Una tienda de ropa, dice, premia a sus trabajadores si cumplen con las metas que son mínimo 25 unidades y máximo 75 unidades. Fíjense que ya es otro tipo de formulita, ¿no? Premiando con 100 bolivianos a los que cumplan. Lo que pasa es que a veces en las tiendas incentivan lo que es el trabajo en equipo, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí, por ejemplo? De que no puede ser que un solo vendedor, ¿verdad? Solamente esa persona tenga venta, ¿ya? Entonces, si él ya cumplió su meta, lo que tiene que hacer es ayudarle a los otros, pues, ¿no? Entonces, en muchas empresas incentivan eso, para que no solamente uno sea el beneficiado, sino que también le ayuda a los demás, ¿ya? Que puede pasar, digamos. En este caso, por ejemplo, dice la tienda de ropa premia a sus trabajadores si cumplen con las ventas, ¿no? Que es mínimo, dice, 25 unidades y máximo 75 unidades. O sea que si un vendedor ya pasó las 75 unidades, ya no tiene necesidad de vender, lo que tiene que hacer es ayudarle al otro, ¿ya? No acaparar todo, por decir, ¿ya? Entonces, lo que dicen es que si cumplen eso,
esas metas, que los premios sean 100 bolivianos a los que cumplan. Para eso hacemos primero esta formulita de acá. ¿Ya? Que es la misma que les acabo de mostrar. La que es mezclada con igual sí. ¿Se dan cuenta? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí ya es 76? Fíjense el mecanismo de premiación que tiene esta empresa. Si es 75 o 70, lo que sea, menor o igual a 75, cumplió la meta. Pero, ¿qué pasa si es 76? Ya lo castigo más bien. Ya no lo premio ya. Tiene que cumplirse las dos condiciones. ¿Qué pasa si aquí es 24? ¿Se dan cuenta? A ver a este. Siga participando. Quiere decir que no le doy incentivo porque no cumplió la venta mínima. Como en este caso acá. Superó la venta máxima, no tiene la venta mínima, pero le voy a poner que tenga más de la venta mínima, 30. Lo mismo, no le doy incentivo. No se tiene que pasar de los 75. ¿Ya? Entonces, para eso lo que hacemos es una fórmula que me cumpla con esa condición que me dice el dueño de la empresa. ¿Ya? Que la venta mínima sea mayor a 25 y que la venta máxima no supere los 75. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es lo que hago? Igual sí, paréntesis, directamente y empiezo a realizar primero la verificación de que si cumple la condición y. Si esta celda acá es mayor o igual a 25 y, pongo punto y coma, esta celda acá es menor o igual a 75, me dicen que ponga, entonces, ahora sí, pongo la condición de la fórmula igual sí, ¿verdad? A ver que me ponga cumple, caso contrario, no cumple. ¿Listo? Ahí está. El primero cumple, veamos los demás. No cumplen. Solamente el primero cumple. ¿Se dan cuenta? Y aquí en los premios me dicen que el que cumpla se lleva 100 bolivianos de premio. Entonces, aquí hago otra fórmula. Igual, ¿verdad? Sí, tengo que saber cuál aplicar. Ya no voy a colocar y. ¿Por qué? Porque aquí no estoy, solamente ya quiero trabajar con esta columna de acá. Ya no tengo que hacer comparación con dos datos o con más datos. Entonces pongo igual sí. Si esta celda es igual a cumple, entonces 100 bolivianos. Caso contrario, 0. Listo. Cortito, ¿para qué complicarse? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Fíjense que cosas tan simples a veces en las empresas necesitan resolver estas cosas. O uno como contador no se confía, por ejemplo, en el trabajo que realizan los encargados de venta o los supervisores o el administrador del negocio, ¿verdad? Entonces lo que yo hago es dejarle solamente esto nada más, ¿ya? Para que él coloque datos. Esto de acá, por último, lo congelo para que no me mueva nada, que automáticamente salga, para que no sea manipulado. A ver, lo que él tiene que hacer es solo colocar datos. Que venga Fabiana, ¿cuánto vendió? 30. Su venta máxima, 70, cumple. Viene Begoña, ¿cuánto vendió? 25, venta máxima, 75. Joyce vendió 20 y aquí 60. Entonces fíjense que si no cumple, no me calcula, no me arroja nada. Entonces cumplo las condiciones que yo le doy a la máquina. ¿Ya? Lo mismo pasa con esta otra fórmula acá. Fíjense qué orden le estoy dando a la computadora. ¿Se puede ver bien ahí? ¿Se ven los números? ¿Sí? Sí, se ven los números. Ya, perfecto. ¿Qué es lo que dice?
Fíjense, calcular, dice, lo voy a hacer más grande. Calcular un descuento del 10% si los días entre recogida y entrega son superiores a 15. ¿Ya? Una fórmula que igual, un dato que me estoy inventando para ver si cumple esa condición o no. Y que me calcule un descuento. ¿Ya? Este es un cuadro más completo, por decir, que tiene el nombre del cliente, la tarifa, ¿ya? Y la fecha de entrega del vehículo. Por decir, es una empresa de alquiler de vehículos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, nos dice que la fecha de entrega del vehículo ha sido, en el primer caso, el 1 de marzo. La fecha de recogida, cuando recogieron el vehículo, ha sido el 6 de marzo. ¿Cuántos días pasaron? Así lo vamos a hacer a lo rápido. Una formulita que me calcule días de una fecha a otra. 5 días, digamos. ¿Ya? Para este tipo de cálculos, uno calcula del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5 y del 5 al 6. No se cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Cuando uno tiene este tipo de actividad o rubro, uno calcula de un día para otro. Si hoy día ustedes, por ejemplo, por decir, alquilan un vehículo el día 1 de marzo, ¿ya? A las 8 de la mañana y devuelven el 2 de marzo a las 8 de la mañana, ¿verdad? Entonces, apenas ¿cuántos días pasó de un día al otro? ¿Cuántos días pasaron? Del 1 de marzo al 2 de marzo. ¿Un día? Un día. Un día. Ya son 24 horas que pasó. Ya, algunos cuentan, pero si lo recogió el 1 y lo trajo el 2, ¿son 2 días? No. ¿A qué hora lo recogió? Lo recogió a las 8, a las 10 de la mañana. ¿A qué hora lo entregó? A la misma hora. Ah, entonces un día nomás, son 24 horas. ¿Ya? Entonces, para calcular ese tipo de días, es una fórmula simple. Fíjense que ya estamos entrando a otra formulita. Lo único que hago es que me reste la fecha de que recogió el vehículo con la fecha de entrega del vehículo. Listo. Y me calcula, ¿ya? Nos dice que el importe de la tarifa, por decir en este caso, es $30, ¿no? Tiene que calcular, fíjense, la tarifa por la cantidad de días alquilados, ¿ya? Entonces ya estamos entrando a otro tipo de análisis, ¿no? Este es un cuadro, por ejemplo, de una empresa que alquila vehículos, ¿ya? Su tarifa por día, por decir, es $30. ¿Se dan cuenta? Ya estamos ampliando nuestros cuadros, ¿no? Ahí está. Su tarifa es $30. Esta es la cantidad de días y aquí le pido que me calcule cuánto es en boliviano. Nada más, una simple multiplicación, la tarifa por los días. Entonces, aquí en el descuento, ahí sí tengo que colocar la condición que les decía hace rato, ¿no? ¿Qué nos dice el ejercicio? Calcular un descuento del 10% si los días que transcurrieron, en pocas palabras, ¿verdad? Entre la recogida y la entrega del vehículo son superiores a 15 días, ¿ya? En base a eso, como ya me alquilaron, por decir, más de 15 días, ¿verdad? Medio mes, en pocas palabras, 15 días continuos. Entonces, le doy la orden de que me haga un descuento del 10%, ¿ya? Del 10%. Y así ustedes pueden hacer una infinidad de fórmulas, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? ¿Cuál sería mi formulita? Igual, fíjense, igual, sí, ¿verdad? Si estos días fueran mayores o igual a 15, entonces le digo el importe, ¿verdad? Este acá por el 10%. Caso contrario, cero descuento, ¿no? Y fíjense cómo me va a arrojar. Ahí está.
todos los que tienen mayor a 15 días les calcula un descuento. Los que tienen menor a 15 días, 0. Hay tres que tienen menor a 15 días. 0 descuento. Fíjense entonces, una fórmula tan simple que coloqué, ¿verdad? Pero interesante. Entonces, yo voy haciendo fórmulas en mis cuadros, cosas que me permitan hacer ciertos cálculos de manera rápida, ¿ya? Y el importe neto, que ya se imaginan cuál es, el importe total a pagar menos el descuento. Y observación, dice, ¿no? Le di la orden que me haga una formulita, ¿ya? Si tiene descuento o no tiene descuento, que automáticamente me arroje, ¿ya? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo, a ver aquí, borro todo esto? Ahí está. Fíjense qué es lo que pasó. Yo al encargado de ventas o a la secretaria que sea, o al encargado de los vehículos de la empresa de alquiler de vehículos, yo le tengo que entregar un cuadro así, ¿ya? Para que él que no sea su decisión de él si aplica descuento o no aplica descuento. Entonces lo único que tiene que hacer él es cuando vengan a recoger el vehículo, anotar la fecha de que están recogiendo y la fecha que están entregando. ¿Ya? Nada más tiene que hacer. Te lo voy a cambiar de lugar. ¿Ya? Ahí está. Fecha de devolución del vehículo. Fecha de entrega del vehículo. Lo único que tiene que hacer el encargado es anotar a ver qué fecha está entregando. El 1 de marzo del 2020. ¿Y qué fecha han devuelto? El 5 de marzo del 2020. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que automáticamente, ¿verdad? La fórmula empieza a calcular, ¿ya? Cosa de que el encargado de venta no hace más que poner fechas nada más. A ver este otro. Recogió el 5 de mayo del 2020 y devolvió el 25 de mayo del 2020. ¿Se dan cuenta? Él va a pagar $600 y tiene un descuento del 10%. ¿Por qué? Porque sus días fueron mayores a 15, que es la condición que yo le puse para que me calcule el descuento, ¿verdad? Entonces, lo único que hace uno es hacer de que el encargado de llenar este cuadro solo pueda digitar aquí, ¿ya? Las otras celdas las bloqueo para que él no haga nada. Para que no haya ese cuento de que, pucha, que me robó que le descuente. O esto o lo otro. Nada, ¿ya? Y así nosotros vamos a estar seguros de que sus cálculos para contabilizar están correctos también, ¿ya? No tienen que tener duda de lo que su computadora calcula, porque ustedes han hecho la fórmula, ustedes han aplicado los descuentos y las condiciones, ¿ya? Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, dice, ¿cómo hace para bloquear la fórmula? Disculpe.